preocupados con el mundo porque las elecciones de Estados Unidos paralizan al planeta entero para analizar todo lo que va ocurrido, lo que se espera, lo que viene en este tema de las elecciones estadounidenses. Hemos invitado al profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, al doctor Rubén Sánchez. Profesor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Esta madrugada, pues Georgia, que viene siendo un estado, digamos que republicano desde hace muchas décadas, le está dando una ventaja a Joe Biden en esta carrera a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Ya no importaría, por ejemplo, en esos conteos de votos lo que podría pasar con Nevada o aún el actual presidente Donald Trump tiene alguna posibilidad de quedarse con la reelección? Las cifras indican que las posibilidades son bastante remotas, porque inclusive si se cortan las elecciones hoy, el vencedor virtual es ya Biden, que tendría 270 votos. Creo que hemos dejado de lado varios elementos que nos ayudan a entender la situación. El primero de ellos es el cambio demográfico que ha conocido los Estados Unidos, lo que ha implicado una mayor votación y sobre todo una mayor votación de jóvenes que trastocan un poco la tendencia que hasta ahora se conocía. Y lo segundo, el fenómeno del COVID, que dio lugar a que se votara más por la vía postal. Y en ese caso entonces, todo lo que podía uno calcular inicialmente con base en la presencia efectiva en las urnas, cambia muchísimo. Sin embargo, vemos que a grandes rasgos, la estructura electoral de los Estados Unidos se mantiene. El centro es republicano, las costas son demócratas. Claro, profesor, en su óptica, ¿hoy se podría definir nuevo presidente en los Estados Unidos o tendremos que esperar este fin de semana para saber quién va a ser el nuevo ocupante de la oficina oval allí en la Casa Blanca? Creo que tendremos que esperar no solamente este fin de semana, sino muchos días más, porque habrá recuento de votos. El sistema electoral de Estados Unidos es muy difícil, porque el recuento se hace manualmente. Por otro lado, quienes hacen el recuento son funcionarios del Estado, no son voluntarios de la sociedad civil como en Francia, en España o en Colombia. Y en ese sentido, los protocolos que hay que llevar a cabo son mucho más exigentes y estarán sujetos también a varias demandas o tipos de acción judicial que serán necesarios. Profesor Sánchez, ¿y cuál es su percepción respecto a estas denuncias que ha hecho Donald Trump de fraude electoral y esto pues que ha generado también que se eleven los ánimos de los seguidores republicanos? No, pues son absolutamente demenciales. En primer lugar porque son la expresión de un ser extremadamente narcisista que no sabe perder. En segundo lugar, no aportó ninguna evidencia, solo rumores y opiniones que tienen que ser valoradas. Y eso precisamente llevó a que tres grandes cadenas de televisión interrumpieran su emisión porque estaban aburridas de escuchar tanta mentira y tanta estupidez. Claro. Profesor Sánchez, me quiero devolver a algo que usted mencionaba y que ha influido en torno al tema de estas elecciones y es el voto joven. Usted habla de que se ha trastocado. Comparado a a la anterior elección, digamos que tanto ha subido la participación de los jóvenes en estas elecciones. Yo creo que ha subido un 20% más o menos, porque tradicionalmente los Estados Unidos son un país muy abstencionista y en estas elecciones el número de electores aumentó tremendamente, de lo cual podemos deducir que en primer lugar son los jóvenes y las personas de tercera edad que se ven un poco amenazadas en su situación, las que masivamente han incrementado este número de votantes. Profesor, ¿por qué está tan dividido, por ejemplo, el voto latino? Uno encuentra fácilmente testimonios de latinos que dicen votamos por Donald Trump a ojos cerrados y otros que van por Joe Biden desesperados un poco también por las políticas migratorias de Trump. ¿Qué ha hecho que este voto latino pues realmente no sea unificado, sino que sea tan diverso en este caso? Bueno, el voto latino no puede ser homogéneo por varias razones. En primer lugar, aunque los latinos componen la mayor mayoría de los Estados Unidos, son 32 millones de votantes, pues no todos tienen la misma condición social. Muchos latinos son ciudadanos norteamericanos porque nacieron en Estados Unidos, otros porque han asumido esta nacionalidad,
Algunos provienen de estratos muy altos, principalmente los que en Florida, y que por lo tanto tienen una clara tendencia a votar republicano y a la derecha. Y otros son latinos originarios de los Estados Unidos, tradicionalmente ocupados en ocupaciones, en profesiones de, digamos, de bajo remuneración, campesinos, que por supuesto tienen una percepción muy distinta a lo que pasa con su situación en las elecciones. De allí entonces la explicación que uno tiene por qué los latinos, si seguimos asumiendo esa categoría globalizante que no me parece muy correcta, votan demócrata en Arizona, votan también republicano en la Florida. En la Florida, ¿qué encontramos? Una gran mayoría de latinos de origen cubano, de origen puertorriqueño, que vota muy distinto a los cubanos, de origen colombiano, que aunque no es un número muy importante, sabemos todos de la zona a la que pertenecen, venezolanos últimamente. Y eso entonces habría que descomponerlo no solamente desde el punto de vista de su profesión, su ocupación, sino su clase social, su ideología y su permanencia en el país. Claro, profesor. Profesor, ¿cómo se podría manejar las relaciones internacionales y sobre todo con los Estados Unidos de Colombia hacia ese país una vez que Biden, una vez que Trump? ¿Realmente sí cambiará mucho o también aquí pesa mucho el Congreso y esa tradición bipartidista que ha tenido a lo largo de los años ese nexo y esa relación entre los dos países? Bueno, el Centro Democrático cometió una torpeza enorme involucrándose directamente en las elecciones de los Estados Unidos. Obviamente una cosa es el Centro Democrático, otra cosa es el gobierno y el Estado colombiano. Desde el punto de vista colombiano, creo que como nosotros nos adaptamos tan fácilmente a las situaciones, es decir, somos gobiernistas por definición, creo que no habrá mayor cambio. En cambio, de Estados Unidos para acá sí puede haber bastantes cambios. En primer lugar, porque la Cámara de Representantes estará controlada por los demócratas. En segundo lugar, Biden y los demócratas tienen el ojo puesto en los derechos humanos, son más favorables a que se continúe el proceso de paz, a la ayuda humanitaria. Y en ese sentido, si el gobierno colombiano no se ajusta a estas demandas, pues habrá un quiebre que será bastante dramático para la situación nacional. Claro. Profesor Rubén Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Señal de la Mañana. Que tenga un feliz día. Gracias a ustedes, feliz día también y sigamos a la expectativa. Así es, estaremos muy atentos. El profesor Rubén Sánchez, quien es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. 6:50. Deportes.